que era el mundo de la guerrilla. Eso le pasa al señor vicepresidente. Usted dice que si está de candidato, él nació y ya era candidato desde el principio. Es muy difícil, me parece injusto pedirle a alguien que gateó en Tapete, que nació en la casa de Nariño, que el triciclo tenía placas oficiales, pues que no sea candidato, porque él está predestinado por los dioses de las élites a ser candidato. Entonces a él no le cabe en la cabeza, él no entiende por qué, estoy seguro que él no entiende por qué se tiene que hacer elegido. Él creería pues que hay que coronarlo, pero le toca ir a las urnas como los demás mortales. Yo le tengo dos gratitudes al vicepresidente, con quien tengo muchas diferencias conocidas, pero le agradezco dos cosas. Primero, que a pesar de sus dudas, le ha dicho sí a la paz, y yo le agradezco eso al vicepresidente, como se lo agradezco a todos los colombianos que hoy tengan dudas, que le den un chancecito a la paz, que le hemos dado muchas oportunidades a la guerra. Qué bueno que a pesar de sus dudas, le da la oportunidad a la paz. Yo le agradezco eso al vicepresidente Vargas. Senador. Y la otra cosa que le agradezco es que está haciendo bien la tarea. El presidente Santos lo mandó a hacer casas y puentes, y él hace casas y puentes. Y me parece que hay que agradecerle que está haciendo bien su tarea. Ha sido un buen funcionario, de manera que aquí estamos todos unidos por la paz. Anticipar las candidaturas presidenciales del 2018, como le pasó al procurador Trump, o como le pasa a otros, es un error, es contaminar el tema de la paz. Cada día trae su afán, lo del 18 es para después, ahora estamos en la paz.